Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo un día más aquí, Ferran Prat. La voz en el micrófono, las mandos en la mesa de control de sonido, la mente vete tú a saber dónde. Eso sí, el corazón con vosotros. Y tengo el placer y el honor de saludar pues a un hombre que es bioquímico, experto en frutoterapia y por encima de todo, una gran persona, Albert Ronald. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, mi querido Ferran, ha sido un placer oírte y luego compartir este micrófono contigo como siempre, cuando tenemos la oportunidad de estar contigo y además ya sabes que es una unión y una conexión más que radial, es fraterna. Bueno, ya sabes que al final es como todo, ¿no? La naturaleza, los árboles se agrupan pues porque se tienen que agrupar, pájaros se agrupan porque tienen sus mismas características de vibración energética y de especie, y las personas les pasa lo mismo, según la vibración que tú tienes, al menos es lo que siempre he tenido claro y presente. Según tu vibración, pues atraerás o estarás en la misma vibración. Y esto pasa, ¿no? Según en qué entorno te mueves, pues es lo que vives y convives, o gozas, o disfrutas, o sufres. Albert. Es cierto. La verdad es que somos animales sociales fundamentalmente y ante todo somos personas, características totalmente diferentes cada uno de nosotros. Yo soy como investigador y como divulgador científico, soy de los que pienso que cada individuo es un universo completo, ¿no? Pero sin embargo ese universo puede estar unido a 1.000.000 de universos o a miles de millones de universos. Es tal vez una de las relaciones más interesantes que son las relaciones sociales entre nosotros los seres humanos. Y fíjate que hoy el tema va a ser muy interesante a propósito de lo que vamos a compartir con los oyentes, porque vamos a hablar de 3 temas que son vitales en este momento. El primero es lo que tiene que ver con la parte genética, el desarrollo que ha tenido, la evolución que ha tenido desde 1940 del siglo pasado hasta acá, y luego lo que ha dado de sí y las investigaciones que se han hecho sobre la microbiota y sobre el sistema inmunitario, es decir, de qué manera en este momento que hay crisis a nivel sanitaria mundial y que tenemos un problema de inmunización bastante complicado, pues yo pienso que el tema es importante, es vital para todos los oyentes y para los que de aquí en adelante nos escuchen. Y tanto que sí, incluso desde el mundo de la ciencia, y tú lo sabes también como yo, como investigador y científico y bioquímico, evidentemente, que hay algo que ha hecho que unas determinadas personas, de determinadas edades, de determinados sexos, de determinados grupos sanguíneos, vete tú a saber qué, pero que ha hecho que, ni queriendo, se han infectado de este innombrable patógeno. Y claro, en estos momentos hay una auténtica carrera en inversión de ingentes cantidades de millones de euros o de dólares, es igual. ¿Pero para qué? Para encontrar a estas personas que han sido resistentes, que su sistema inmunitario les ha blindado de cualquier infección de este innombrable virus. A ver, esto es interesante, ¿verdad? Claro, es que a ver, aquí hay cosas que vale desvelar a los oyentes, Ferran, porque hay que decir que las investigaciones que se han hecho, los estudios que se han hecho desde el siglo pasado, desde 1950, que empezaron a hacerse los estudios, se ha logrado verificar, y esto ya ustedes lo pueden encontrar
inclusive en algunos videos y en algunos programas de televisión que ya empezaron a pasar en algunas televisiones del mundo sobre cómo las diferencias a nivel genético se van dando. Por eso lo que se está usando ahora para manejar, entre comillas, para manejar el patógeno que nos está atacando, pues se habla de la proteína espiga, que infiere e interviene a nivel de toda la parte genética. Pues bien, hay que decir que desde 1940, que es donde se ha empezado a estudiar y donde se ha encontrado, porque más atrás no se ha encontrado, que de ahí para adelante han nacido, no se sabe si tú y yo también lo tenemos, lo más probable es que sí, porque normalmente la parte genética, el ADN, eran dos hélices las que tenían o tienen todas las personas, ¿no? Pero a partir del 1940 han empezado a nacer personas con tres hélices y últimamente se han encontrado personas hasta con cuatro hélices dentro de la parte genética, que eso es absolutamente increíble. Pero lo interesante de todo esto de las élites y todo esto de la evolución genética que ha tenido el hombre, y que eso también pone en un muy buen sitio el ser humano, es que la evolución de estas hélices, al preguntar y al investigar, los científicos han encontrado que tiene que ver muchísimo el momento en que el planeta empezó a circular frente al cinturón de fotones. Es decir, que la evolución, es decir, que las personas han tenido de las tres hélices y las cuatro hélices, tiene que ver mucho con estos fotones. ¿Por qué? Porque el sol que tomamos, y aquí viene lo interesante, el sol que tomamos a través de los ojos, según el estudio que han hecho en Estados Unidos, ese sol, ahí se están reflejando y se está tomando los fotones, es decir, esta acumulación de energía solar, y penetra de tal manera que impregna toda la parte genética, y esto, según los científicos, es lo que ha permitido, aparte de otras razones que aquí no las vamos a decir porque es un tema muy amplio, ha permitido que se den este fenómeno de que aumente las hélices en la parte genética de los seres humanos. Es decir, que aquí la incidencia de un tema que hablamos alguna vez atrás, que hablamos sobre las frutas fotónicas, que las descubrimos nosotros hace ya unos 20 años, pues nos están dando la razón, el por qué es tan importante, a propósito que vamos a hablar también de la microbiota, por qué es tan importante la alimentación en estos momentos de crisis tan importante. Y fíjate que uno le pregunta a los facultativos, a los médicos, ¿qué hacemos para subir el sistema inmunitario? Y si uno llega y pregunta, bueno, ¿la alimentación tiene que ver? Pues prácticamente la descartan de hecho, ¿no? Uh-huh. Es muy raro el que acepta que la alimentación tiene algo que ver, porque para ellos lo que tiene que ver es otro tipo de técnica y otro tipo de sustancias que pues no tienen nada que ver con la alimentación. Y lo que nos están diciendo estas investigaciones, al descubrir cómo el individuo empieza a tener más de dos hélices en su parte genética, es que el sol, a través, como decíamos hace un momento, de los ojos y a través de los alimentos fotónicos, estamos cambiando para prepararnos para posiblemente algo que está sucediendo y que no somos conscientes, y que la ciencia probablemente sí lo tenga, ya lo sepa, porque ya sabemos que la ciencia, que la pagan las grandes élites, van 20 años adelante de nosotros, y que nos han ocultado todo este tipo de descubrimiento y todo este tipo de investigaciones. Entonces, lo que se descubre aquí es que en la medida en que tú tomes alimentos ricos en sustancias fotónicas, como son
una variedad de fruta y una variedad de verduras y alimentos, pues estas personas genéticamente van a producir esa tercera y esa hasta cuarta hélice dentro de ese código genético que es tan importante en nosotros. Y eso también, Ferran, también nos hace pensar que por eso hemos visto una evolución de la humanidad, porque fíjate que en medio de tanta presión que ha tenido mucha gente que no se deja inocular, pues la gente pues no le importa, la gente lo resiste y toma la vida común y corriente, se sigue alimentando muy bien, sigue tomando aire, sigue haciendo yoga, sigue siendo vegetariano, vegano, sigue utilizando una buena alimentación y sobre todo sigue tomando el sol. Aquí una vez hablamos de que hay ya la NASA hizo un experimento hace unos 50 años con 2 hombres que se alimentan o se alimentaban con sol. Pues eso no es descabellado como muchas veces se habla de que este tipo de cosas son descabelladas. Pues aquí ya la ciencia está comprobando que en la evolución, cuando se toma el sol de esta manera concentrada en los fotones, pues el hombre empieza a evolucionar para prepararse para el futuro. Ahora, el futuro nadie lo sabe, ni tú, ni yo, ni los científicos, aunque a veces se atreven a desafiar a Dios y a decir que sí ellos saben qué va a pasar en el futuro. Pues no, aquí nadie sabe, excepto lo que se ha descubierto en la ciencia y los métodos tecnológicos que se han descubierto y que aún nosotros no lo sabemos, porque hay mucha tecnología de punta que nosotros desconocemos. Me haces recordar aquel 25 de abril del año 1952, no, 53, en el cual se publicaba por primera vez, en una revista científica, Nature, de que había algo que le pusieron de nombre estructura del ácido desoxirribonucleico, ¿no? El ADN. Y allí se hablaba de la doble hélice. Y hoy, Albert, nos estás hablando de la tercera y la cuarta hélice. Esto explicaría, por ejemplo, y estuve en una convención, yo esto lo he visto, no hablo por que has leído, no, yo lo he visto en primera persona. Estuve en una convención de personas que tenían una característica que los hacía no mejores ni peores, pero sí, te puedo decir, absolutamente diferente. ¿Esto podría explicar esta tercera y cuarta hélice de que hay personas que solo incluso con el pensamiento pueden llegar a sanar, a interactuar con una desestructura celular estresada, o que pueden interactuar como vi yo una niña con la botánica, con las plantas, y cosas que pueden incluso mover objetos? Pero claro, esto no trasciende, porque si tú sabes, por ejemplo, que el vecino del tercero o cuarta, su niña puede mover objetos sin tocarlos solo con el pensamiento, imagínate a día de hoy aún en qué problema se pueden mover, a no ser que vivan en un entorno de este compartir, de este nivel, ¿no? Albert. Sí, claro, y fíjate que hay una ciencia que hasta ahora la estamos conociendo, que es la epigenética. La epigenética lo que nos explica justamente es eso. La epigenética lo que nos está diciendo es que nosotros a través del pensamiento o a través de una palabra podemos desactivar un gen o lo podemos activar. Eso es un poder que tiene el ser humano a medida que va evolucionando, y sobre todo estos seres humanos que ya tienen una tercera hélice, tienen ese tremendo poder porque la epigenética lo explica muy bien. La epigenética lo que nos está diciendo es, por ejemplo, que una persona, y fíjate que aquí viene un tema muy interesante, aunque no quiero comentarle a los oyentes que no es una cuestión religiosa, pero sí es una cuestión científica. Es que yo estuve reunido y he hablado con muchas personas que tienen creencia cristiana y que a través de la oración han hecho curaciones. Lo que la Iglesia Católica habla de los milagros, ¿no? Lo que la ciencia niega y no se ha comprobado, aunque la física cuántica y la química cuántica sí ha comprobado, pero como esto está todavía en comprobación para los científicos, pues todavía no se acepta.
que se sabe es que tú con tu mente, teniendo en cuenta la epigenética, puedes manejar circunstancias tan profundas que mientras se gastan una cantidad de dinero y los científicos están que se rompen y se rebanan los sesos, descubriendo muchísimas cosas, pues la epigenética lo que nos explica es que tú a través de la mente, de una manera sencilla, de una manera que tenemos esa dotación a medida que vamos evolucionando y vamos teniendo esas élites, tú puedes llegar a manejar todo este tipo de situaciones que por eso se conocen los famosos niños prodigios o los niños genios que hay por ahí. Pues estos niños genios, la explicación de estos niños genios ya la tenemos a través de la epigenética. Y estas personas que van por el mundo, estos terapeutas que con poner las manos o mirar a otra persona lo hacen, ¿no? Hacen curaciones o simplemente en una circunstancia a través de la distancia con el pensamiento pueden manejar esto y como te decía, la epigenética ya lo explica científicamente, esto de poder desconectar y conectar un gen. ¿Por qué hablamos de este punto? Porque es que las enfermedades prácticamente afectan fundamentalmente, inicialmente es la parte energética del cuerpo. Las enfermedades nunca atacan, excepto que sea un germen patógeno, o una bacteria, o un hongo, o otro tipo de este tipo de elementos. Todas las enfermedades de tipo funcional se dan por un desarreglo que tiene que ver a nivel de la energía del cuerpo, lo que se conoce ya como energía vital. Y esa energía vital, quien la dirige y quien la prodiga dentro de nuestro cuerpo es fundamentalmente esas hélices y esa predisposición que el individuo va teniendo a través de obtener en su nacimiento, en su genética, esas hélices. Pero no se desconsuelen los que tenemos dos, que probablemente también podemos ser tú y yo, porque también a través de que se está moviendo el planeta, porque el planeta es un para poner un buen ejemplo a los oyentes, es un ser vivo porque se mueve, tiene movimiento permanente. Entonces es un elemento vivo. Y en esos movimientos, dependiendo a qué nos vamos acercando, a qué tipo de planetas dentro de la galaxia y alrededor de nuestro Sol, cómo nos vamos moviendo, también va creando esa situación, porque los científicos, toda esta gente que trabaja en la química cuántica y en la física cuántica, han descubierto que la Tierra también tiene su parte que tiene que ver con la parte genética y que nos aporta, y que a través fíjate, de las plantas, de las frutas y de lo que comemos, se transmiten primero los elementos ya físicamente que se pueden medir, se pueden tocar y sabemos qué son y cómo son, pero también está la parte energética que tiene el planeta. Fíjate que se han descubierto 5 puntos superenergéticos en el planeta. ¿Quién lo sabía? De estos 5 puntos energéticos del planeta, pues muy poca gente lo sabe, porque esto lo guardan los que lo saben, las élites, y es para el servicio de ellos y para el beneficio de ellos. Pues uno de esos puntos importantes donde podemos ir a recargar las baterías, nosotros, pues lo tenemos aquí en Europa. Una de esas ciudades que tiene una de esas ventanas energéticas es Roma. No sé si lo sabías. Lo tengo estudiado hace años y esto es un tema fascinante, ¿no? ¿Qué lugares, y no sabes por qué, te atraen? Y no es para ir de viaje y de turismo, sino para irte a vivir, que tienen algo que es intangible, es inmedible, es incuantificable, pero es existente. Y te atraen y tienes que ir, y cuando estás allá entras como si, encontrarás como un familiar muy querido que te abrazas, oye, qué bien, cuánto tiempo. Es como si tuviera un eco en el tiempo, en una línea de tiempo, no sé cuál, pero existente, que te llama que vayas allá. Es casi como no sé si es un estado hipnótico, una atracción
o estamos hablando de la ley de la atracción hacia a un punto para vivir. Y hay unos sitios realmente que son vórtices de poder energético. Y el que acabas de comentar, no me cabe la menor duda y lo ratifico que es uno. Albert, Roma. Sí, cierto. Y mi querido Ferran, le voy a dar otra sorpresa. Andorra. Aquí viene lo... Bueno, no quería hacer publicidad de nuestro país, pero lo es muy potente. Sí, la parte alta de arriba de donde tú vives, esa cumbre, ahí hay un pequeño centro muy importante que tiene que ver con esto. Fíjate que la Tierra tiene sus cosas interesantes. Ahora, ¿esto quién lo ha descubierto? Pues lo han descubierto hace mucho tiempo. Esto que estamos hablando probablemente está descubierto desde principios del siglo pasado. Y así, sobre todas estas cosas que estamos hablando, se ha pasado la ciencia descubriendo cosas, y esto simplemente pertenece al uso y a la parte cotidiana de las grandes élites. Pero déjeme decirle algo más asociado, porque fíjate cómo conectamos lo que tiene que ver con la genética, con la tierra, con la energía, y luego con lo que tiene que ver con nuestro estómago, porque todo, como tú dices, todo tiene una razón de ser y una conexión, y todo tiene un porqué, aunque a veces la ciencia no lo explica. Fíjate, y vamos a hablar de un tema que a todos nos va a interesar. Bueno, yo creo que esto que hemos hablado atrás también le va a interesar, pero esto nos va a interesar porque todos tenemos que comer, todos nos podemos enfermar, todos nos podemos infectar, y todos pues tenemos problemas de salud. En algún momento de la vida lo vamos a tener. Pues fíjate que la tierra, que es en nuestro hábitat, porque es nuestra casa, pues resulta que en nuestro organismo, esa parte vital, donde se concentra el sistema inmunitario, pues justamente está en el ombligo. Así como la Tierra tiene un ombligo, nosotros también tenemos un ombligo, que fue por el que nos conectamos para poder recibir el alimento durante los 9 meses de embarazo de nuestra madre, para poder tener la vida que tenemos. Pues resulta que ahí, al lado del ombligo, están nuestros intestinos, y resulta que el 70% de nuestro sistema inmunitario está ahí en nuestros intestinos. Pesa, ya se sabe el peso, pesa más o menos 1,5 kilos ahí en nuestros intestinos, y está relacionado con algo que le tenemos pánico y que le tenemos miedo, porque nos han metido miedo y nos han metido pánico, y no saben que nosotros dentro de nuestro organismo tenemos esa cantidad, que son nuestras bacterias, que es nuestra microbiota, que es el que permite que nuestro sistema inmunitario esté en malas condiciones o en buenas condiciones. Y viene aquí un estudio interesante que se ha hecho y que les va a aterrar. Resulta que los científicos han hecho lo que yo hice hace muchos años, que es irse al Amazonas. Así como yo me fui al Amazonas a descubrir las frutas amazónicas, pues hay científicos que se han ido al Amazonas y han hecho una cosa muy interesante. Se han ido a medir, teniendo en cuenta la alimentación de los indígenas, y han explorado 3 tribus indígenas de la Amazonía y una del Pacífico, y se han puesto a mirar qué pasa con el sistema inmunitario de los indígenas y qué pasa con nuestro sistema inmunitario, cómo los unos estamos tan mal y cómo los otros están tan bien. Teniendo en cuenta la alimentación y teniendo en cuenta la cultura, tanto de los unos como los otros, pues se hizo el estudio, y el estudio nos dieron datos absolutamente impresionantes. Primero, que la parte que tiene que ver con nuestra microbiota, los indígenas tienen un 50% más de microbiota que nosotros. Eso a mí, por ejemplo, me dejó, como científico, me dejó totalmente alucinado, porque yo conozco la alimentación de los indígenas. Estuve durante 3 años trabajando allí con ellos y sé qué comen. Y la pregunta que todos los científicos se hacen o nos hacemos es, oye, pero si es que ellos comen muy
pues muy simple, muy austeramente. ¿Por qué tienen más, el 50% más de microbiota, y eso qué tiene que ver? Será la pregunta del millón que nos harán los oyentes. Pues es que al tener un 50% más de microbiota, pues es que tienen un 50% más de inmunización. Es decir, que por eso en las tribus indígenas es, excepto que los occidentales, como nos llaman, hemos llevado, como sucedió cuando descubrieron o llegaron a América Latina, que allí no habían enfermedades. Eso ha sido falso, el cuento de las enfermedades, porque nosotros hemos visto ya, y esto que se ha descubierto también permite decir lo que estoy diciendo. Al tener un 50% más de microbiota, lo que quiere decir es que esta gente tenía prácticamente, o tiene, un blindamiento impresionante en el sistema inmunitario. Entonces, por eso esta gente se moría y se siguen muriendo. Las tribus que no tienen mucho contacto con la civilización se siguen muriendo de viejos. Yo allí conocí viejitos de 90 años y todavía iban a la selva a hacer sus trabajos con 90 años y no tenían ni artritis, ni artrosis, ni tenían cánceres, ni tenían problemas de Alzheimer, ni de demencia senil, ni calvicie, y no había nada de estas cosas, la artrosis, la osteoporosis que nos ataca a nosotros a partir de los 50 años, pues allí no, yo no la vi. Vaya, me hace recordar a ese pueblo recóndito en un valle, el valle de Unza, ¿no? Que allí las mujeres de 80 años parece que tengan 50 y las de 50 parecen prácticamente como adolescentes. Albert, una cosa, cuando hablabas de Roma, es que estos diálogos son tan interesantes. Me ha venido un flash y de cómo, por qué se fundó allá este punto de civilización tan importante durante tanto tiempo, ¿no? Pero es que claro, todo esto ya empieza con la guerra de Troya, que duró un montón de años, no fue una batalla de 2 días. El asedio, cuando Eneas se escapó de Troya, del asedio de los griegos, de los disciplinados guerreros griegos, huyendo de Aquiles, de Ulises, etcétera, y resulta que buscaron un sitio que ellos, porque sabían mucho también, tenían mucho conocimiento los troyanos, y se fueron en aquel punto de esa región italiana, la región del Lacio, donde pues allí de alguna manera establecieron su seguimiento, su continua civilización, que después ya empezó pues todo el mundo romano, ¿no? O sea que hay puntos que parece que te estén llamando, y estoy convencido que Eneas fue llamado. Y cuando hablabas de Andorra, solo hay que ver datos reales y científicos. Tú fíjate en dónde hay más esperanza de vida, y es que algo más allá, que influye la dieta, influye muchas cosas, pero es la esperanza de vida. Y Andorra a día de hoy, y con los datos en la mano, es el país del mundo que tiene más esperanza de vida. Por algo será, ¿verdad, Ronald? Es que ya lo sabemos, qué es lo que entraña esa esperanza de vida y la calidad de vida. Y fíjate que es curioso, también hay un dato interesante: ¿en qué sitio del mundo viven más gente pudiente? Pues en este momento es Andorra. Y es que los ricos, la gente que tiene acceso al conocimiento, porque lamentablemente lo que más cuesta es la investigación. Para investigar se necesita muchísimo dinero. ¿Y quiénes son los que tienen dinero? Pues la gente que tiene dinero, y es la que paga las investigaciones, y por eso la gente que paga las investigaciones son los dueños de esas investigaciones. Y por eso la gente que va teniendo dinerito se va yendo a Andorra. Primero, por la calidad de vida y por la experiencia de vida, y segundo, porque allí no se los comen los impuestos. Es decir, hay una cantidad de factores que hacen que sitios como Andorra sean sitios muy especiales y que han sido poco divulgados todo este tipo de cosas, porque esto se maneja allá en los clubes sociales y en las reuniones de las élites, pero esto no trasciende al público, al gran grueso de público, y pues este programa nos estamos metiendo un poco a que la gente se entere de estos secretos que hay que desentrañar, porque el momento de la Tierra que estamos viviendo, que es la tercera guerra mundial silenciosa, tenemos que empezar a desentrañar todo esto y compartirlo con toda la gente, porque es la única manera que la gente unida y con el conocimiento en mano, porque la única manera que nos haga libre, porque en este momento estamos atrapados, estamos encarcelados, la única manera que nos haga libre va a ser a través del conocimiento.
Recuerdo, Albert, una conversa que teníamos fuera de antena o en antena hace tiempo, que decíamos, mira cómo se nutren del miedo de la gente, ¿no? Y vendrán buffets libres de miedo que nutrirán pues a alguien o unas entidades, algunas infra o suprahumanas, no lo sé, pero que sucederá. Y fíjate que 2 años llevamos y dijimos, no, no, sí, cuando aquello, lo que estamos viviendo se acabará en cuestión de días, pero rápido irá, pero surgirá otro miedo y lo estamos viendo en esta tensión que está en la región, en la frontera ruso-ucraniana, ¿no? Siempre hay ese miedo que, claro, el miedo, ¿qué hace? Te debilita su sistema inmunitario. Y después hay otra cosa. La gente nos ha preguntado por qué viven normalmente tantos años los papas, allá en el Vaticano. No se lo he preguntado. Es que yo lo que encuentro a faltar al ver, sabiendo el poder de la oración, sabiendo el poder del rezo, sabiendo el poder del efecto Isaías, cómo no se han reunido todo, podríamos decir, todas las fuentes religiosas y se ha hecho un rezo global, voluntario evidentemente, sabiendo que ese impulso electromagnético, esa potencia de onda, cambiaba la vibración de las personas y del planeta, y esto que estamos sufriendo y viviendo de más cerca o de más lejos se acababa más rápido que un telediario. Cierto, y fíjate una cosa bien curiosa. El otro día yo, hablando con nuestros amigos científicos que tenemos comunicación, los que tenemos ética, porque ya sabe que la ética murió hace mucho tiempo, pero los pocos... Hombre, permíteme, mira si murió hace tiempo, que la sacaron como asignatura. Sí, sí, también en las universidades ya a la gente no le enseñan ética. Bueno, pues resulta que hablando con los científicos de ética, uno se pone a mirar situaciones, y por ejemplo una cosa que yo no he contado, y fíjate que como en este programa, cuando hicimos el programa de la vitamina B17, ha habido tanta gente que nos ha escuchado, que ha visto este video, pues yo creo que este vamos a darle sorpresitas, hemos dado ahí pequeñas sorpresitas. Pues fíjate que una de las cosas que yo descubrí para mi persona, es decir, a nivel personal, es cuando yo estuve andando por allí, por el Amazonía, descubrí tal vez uno de los centros energéticos más importantes y más grandes del planeta Tierra. Y justamente está como punto central en un sitio que se llama la Piedra del Cucuy, que queda por allá donde se unen, donde están muy cerca los afluentes que bajan uno hacia un lado a la Amazonía y otro que baja al otro lado hacia el Apure, el río Apure, este río Apure que nace en Colombia y luego trasciende por toda Colombia, desciende y va a Venezuela, cruza casi que a toda Venezuela. Pues ahí en ese sitio, que es tan grande, pues posiblemente como la mitad de Europa, ahí descubrimos nosotros que hay un remanente energético tan impresionante que te voy a contar cosas tan curiosas. Por ejemplo, hay una... Cuéntanos, porque a mí siempre me ha fascinado este punto. Yo no he ido, no he estado, y es un honor y un placer escucharte a ti, Albert, gran amigo, gran investigador, gran persona, de que nos expliques qué hay ahí, en ese, podríamos decir, monumento a la humanidad, como es esa extraña piedra de unos 400 o 500 metros de altura, si no recuerdo mal, como es Cocuy. Cuéntanos. Bueno, pues la piedra del Cucuy, como le digo, a los lados, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ahí es curioso, hay unos afluentes que pasan, que nacen de arriba de los páramos de la parte del Sumapaz, porque fíjate, estoy hablando con nombres porque es mi país y porque yo lo anduve a pie, o sea, no fue en avión ni fue tomando fotos, sino caminando metro a metro. Entonces ahí lo que ocurre es que ahí tú te acuestas, ponte cuidado que esto es increíble, tú te acuestas a dormir ahí en tu chinchorro, porque allá se duerme en chinchorro, en hamaca, y yo no conozco todavía una persona que no tenga sueños fantásticos ahí, porque la noche se convierte, es como si se abriera la pineal
Oh, qué maravilla cuando nos hablas de la pineal. Dinos, dinos, ¿eh? Esa antena parabólica, como le digo yo, se abre como los pétalos del loto, de la flor de loto, y empieza a permitir esa ventana en el sueño, empieza uno a tener una cantidad de visiones y de impresiones absolutamente espectaculares. Es decir, y fíjate que por allí no estuvo el señor este de la evolución, por allí no estuvo este señor Darwin. Darwin, por allí no estuvo, por allí no metió las narices. Y sin embargo, lo que se ha visto ahí es impresionante. Para poner un ejemplo muy típico, porque a la gente hay que mostrarle como dicen los científicos, hay que demostrarlo, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, hay una fruta que en el interior de Colombia se llama lulo. Bueno, se conoce como lulo. Es una fruta muy rica, que la más grande que se cultivada, estoy hablando de cultivada ya en cultivos extensos, lo más grande que puede haber es más o menos unos 100, 200 gramos. Pues allí, alrededor de este paraje, la tierra de la Piedra del Cucuy, yo vi lulos de 2 kilos de peso. 2 kilos. Esto es una barbaridad. Claro. Y luego vi guayabas, que la guayaba normal tiene alrededor de 100 gramos. Vi guayabas que doblaban el tamaño y pesaban 2 o 3 veces más que la guayaba normal. Y todo era así, todo alrededor de esa área, que es donde está el río Guagnía, donde está el río, que decía yo, el Apure, donde está, bueno, hay una serie de ríos, pero estos son los 3 más importantes. Pues esa área, allí uno siembra el arroz, y el arroz es un arroz que lo llamamos arroz gigante. La yuca, de una planta de yuca se sacaba hasta 5 arrobas de yuca. Póngale cuidado aquí que viene lo que a mí más me impresionó, bueno, todo me impresionó. Un racimo de plátano, allá se llaman racimo de plátano de fruta. Pues la primera vez que yo estuve ahí y fui a la platanera, pues entre 2 nos tocó cargar el racimo de plátano, porque uno solo no éramos capaces. Imagínense este prodigio de sitio que hay allí. Bueno, me hace recordar algo que comentamos tú y yo y hace mucho tiempo, que ya en la Biblia hablaba que para llevar la uva, pero solo lo que es solo un brote de donde cuelgan todas las uvitas, eran tan sumamente enormes y tan sumamente pesadas que se necesitaban 2 personas y bien fuertes. O sea, hay maravillas que están ahí, ¿no? Y esta, en Cocuy, parece ser que aún sigue indemne. Gracias a Dios, porque allí lo único que a unos 50, 60 kilómetros tal vez hacia el occidente, hacia la parte de Brasil, se descubrieron la mina de oro más grande del mundo, y lamentablemente allí los caiporeiros, creo que les llaman en Brasil, y los mineros han destrozado esa área, pero por fortuna es la parte que da a la parte amazónica. A Brasil es lo que une a Brasil y Colombia, y ahí sí la cosa está muy complicada, pero de ahí para acá, lo que es del río Guainía hacia arriba, por fortuna no, porque esa es una selva que no da mucha oportunidad, porque es una selva que no es plana, no es llana, y tiene mucha montaña y mucho río, mucha agua, y allí no han podido hacer vida. Y claro, esto está hecho por la naturaleza de tal manera que está protegida. Yo siempre he dicho que cuando hay problemas de accesibilidad en un sitio, y que uno dice cómo diablos se llega allí, ese sitio está protegido porque el hombre es un depredador tremendo, y sobre todo con las ambiciones económicas mineras que tenemos ahora allí en América Latina, porque se han volcado todas las empresas mineras de todos los países industrializados, y se ha convertido allí en un problema gravísimo. Y claro, con el oro en este momento, por ejemplo, que está subiendo, porque todo el mundo por el escándalo que hay con Rusia y Ucrania, pues las bolsas se han caído, y todo el mundo está comprando oro
como loco. Entonces, estos sitios se han convertido en unos verdaderos paraísos de gente minera que viven además en unas situaciones y en unas circunstancias verdaderamente lamentables, porque son sitios de riqueza, pero la pobreza allí es terrible. Yo cuando fui a esas minerías, yo decía, por Dios, esto es increíble, que sacando tanto dinero, tanto oro de aquí, y esta gente viva de la manera tan terrible, tan triste, que viven allí los mineros. Eso Es casi, podríamos hablar de infrahumano, ¿no? es infrahumano, es totalmente infrahumano. Y cuando yo fui allí, yo decía, por Dios, esto no tiene... y pensaba yo en mi casa en Bogotá, y pensaba yo en la comodidad que uno tiene, y luego que esta gente viva como vive, ¿no? Una cosita, Albert, nos quedan 5 minutos solo de entrevista. Es que contigo podríamos estar hablando no horas, ni días, ni semanas, ni meses, años. Que es una maravilla. Un hombre de luz, que digo yo, estas personas estáis iluminados del conocimiento y de la buena vibración. Una cosita, dos temas. ¿Tú crees, que nos hemos desviado un poco, que ofrecer un rezo global, esto iría bien para el planeta? Y de forma voluntaria, evidentemente. Sí, mira que hay una cosa increíble en la epigenética, que vuelvo y repito, porque hay que rescatar y hay que trabajar en la epigenética, porque es la ciencia del futuro. Lo que se ha descubierto es que si tú y yo, tú allá en Andorra y yo aquí en Madrid, a la misma hora hacemos simplemente una meditación, y esto es muy importante, una meditación pidiéndole en lo que tú creas, a la naturaleza, al Dios que tú creas, a lo que tú quieras, y con el corazón, o sea, que ese pensamiento que nace desde el corazón hacia tu mente sea totalmente contricto, es decir, que sea de corazón, con el alma, poniéndole el alma y todo lo que tú tienes, y lo hacemos a la misma hora, eso va a redundar en algo tremendo. Y si eso lo hacemos a la misma hora, 100, 200, 300, 1.000.000, 20 millones, va a formarse como una especie de ola electromagnética favorable, porque acuérdate que hay ondas electromagnéticas malas, como las que suceden con las ondas electromagnéticas de los electrodomésticos y de las antenas parabólicas y las antenas telefónicas, pero también hay ondas electromagnéticas saludables. Bueno, mira, y una cosa, por muestra en botón, el Papa Benedicto XVI sigue vivo y no está como regente del papado, pero él dijo algo que pasó desapercibido para muchas personas, y lo hicieron pues muchos religiosos y practicantes de la religión católica y cristiana, cuando pidió, rezad por mí. Oye, han pasado años, se le insufló una cantidad de energía espectacular. Y otra cuestión, ahora que nos quedan 3 minutitos, la vitamina D, que curiosamente la gente que le ha dado más latigazo este innombrable virus, resulta que tenía la vitamina D por los suelos. Y esto hay datos ya, ¿no? Sí, mire, hay un dato que es muy importante para finalizar. Resulta que la vitamina D, la D3 especialmente, lamentablemente en el mundo todos, absolutamente todos la tenemos bajita. ¿Por qué han utilizado este innombrable? Porque resulta que a partir de hace 3 años el nivel de la vitamina D3 ha caído a los niveles más bajos en toda la humanidad. Por eso utilizaron ese momento para hacer lo que se está haciendo. Y nos cogieron con el sistema inmunitario deprimido, caído. Y una cosa que les quiero comentar a todos los oyentes, todas las personas que nosotros le hemos recomendado, la vitamina D3, la vitamina C, por encima de 2.000 miligramos, y luego el jengibre, que es una planta fotónica. A propósito, hay que empezar a dar datos a la gente. El jengibre es un tubérculo fotónico, que es muy importante. Pues la vitamina D3, la vitamina C, por encima de 2.000 miligramos, y el jengibre, mi querido amigo, ha sido la defensa más importante para toda la gente que no se ha infectado. Y le quiero contar una cosa,
En este momento, los que no se han infectado ni de lo que están utilizando, ni del innombrable, somos los únicos que tenemos un sistema inmunitario y una sangre limpia, magnífica, con el sistema inmunitario a tope, y si seguimos utilizando una alimentación sana, frutas, verduras. Ahora, la lista de frutas fotónicas, ojo, les voy a dar de las que conocemos aquí, aparte del jengibre, que es un tubérculo, también la zanahoria es otro tubérculo, que es importante, y un tubérculo que se saca de los Andes, donde hay centros especialmente energéticos, que es la maca. Por favor, echen mano a la maca. Es uno de los tubérculos más energéticos que yo conozco, y no es energía que se convierta en grasa, no, es energía que se convierte en que el sistema inmunitario se eleve y todo el sistema de salud se recobre y seamos perfectamente inmunizados frente a todo lo que nos venga de aquí en adelante. Y las frutas fotónicas, mi querido Ferran, el mango, la manzana roja, los melocotones, los albaricoques, que hablamos del Valle de Funza, los habitantes. Pues fíjate, es una fruta fotónica. ¿El caqui lo es? El caqui, sí señor, lo es. Y luego le voy a dar una legumbre que es importantísima que la estemos tomando. Tiene una proteína completa, y eso sí ya lo han dicho los científicos, los garbanzos, las lentejas y las alubias rojas, fotónicas, mi querido Ferran. Y el arroz rojo y las lentejas rojas que comen los árabes. Y una cosita, caray, es que, Albert, esto es una maravilla. Me vienen tantas flashes de cosas. El ajo, casi que me gustaría hacer un día un programa del ajo, porque yo sé de personas que se han tomado un diente de ajo en ayunas cada día, cuando empezó el festival y continúan tomándolo, y con esto lo digo todo, ¿no? ¿Qué propiedades, cómo interactúa este antivírico, antibacteriano, antifúngico tan bien? Claro. ¿Cómo interactúa con la célula? Bueno, pues mira una cosa curiosa. Te voy a hablar de dos productos. En 30 segundos, amigo mío. Que son los más magníficos, que es el ajo y la cebolla. Para ponerles un ejemplo, usted coge una cebolla y la abre y la deja en su cuarto, no la use, porque la cebolla es como una aspiradora, atrapa virus, bacterias, todo lo que usted quiera. Los que estén enfermitos de este patógeno que nos está atacando, pongan en su cuarto una cebolla abierta, y la manera de acarrear ese virus que está en el aire, es decir, que está suspendido por las gotitas de saliva, los famosos aerosoles, pues esa es la manera de combatir la cebolla. Y luego, oye, pero es que, ¿cómo se deja de toser, eh? Esto es que no viene de ahora. Esto lo sabían nuestras queridísimas y ahora ausentes abuelitas. Claro, porque es que la cebolla recoge todo lo que haya, todo lo contaminante y todo lo que nos ataca, como son virus, bacterias, gérmenes, hongos, los atrapa, y por eso cuando una cebolla se abre hay que tirarla, porque ella es como una aspiradora, y además por la capsicina que tiene, que es una molécula impresionante, que le dieron ya el premio Nobel a los investigadores que descubrieron la acción de esta el año pasado. Pues ahí tienen ustedes un verdadero producto, dos productos. Son tesoros, Albert, y curiosamente lo más barato, a veces, aunque se diga lo contrario, o aunque se niegue, o se obvie, es lo más efectivo. Albert, Ronald, nos hemos pasado de tiempo, qué maravilla. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento en tan pocos minutos, que es un lujo y un honor tenerte con nosotros. Pues para mí, Ferran, contigo, que es como un hermano, es un placer cada vez que me llama y compartimos. Y bueno, hay muchas cosas que hablar. Tenemos que hacer uno de la cebolla y el ajo, porque la gente va a estar alucinando de las maravillas que tenemos. De la cebolla roja, échenle mano, porque es lo mejor que existe, estos dos productos. Fíjate que cuando se corta, que caen las lágrimas y dices, uy, qué repelús. Oiga, no, es que está estimulando además el lacrimal, limpia. Albert Ronald, repito, muchísimas gracias. Y amigos y amigas, nos hemos pasado más que del tiempo. Algún día vendremos del futuro y doblaremos la curva del tiempo. De momento, la dejamos tranquila. Como siempre, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.